He sido buzo en aguas profundas durante 12 años. Después de lo que descubrí, estoy dejando mi trabajo para siempre. He visto muchas cosas perturbadoras e incluso inexplicables en mi tiempo, pero nada se compara a lo que encontré en mi última inmersión. No creo que vuelva a acercarme al océano nunca más. He considerado renunciar muchas veces en mi carrera. La mayoría de las personas lo hacen después de su primera recuperación, siendo un buzo de búsqueda y rescate. Estamos entrenados para encontrar y salvar a las personas antes de que se ahoguen. A veces lo salvamos, a veces llegamos tarde. Pero a veces lo que encontramos es mucho peor. Recibí la llamada alrededor de las 11 a.m. Un padre había llevado a su hijo de 10 años a pescar con mosca. En un momento dado, el padre logró clavarse un anzuelo en el dedo. Regresó a su camioneta para buscar un botiquín de primeros auxilios. El niño había desaparecido cuando regresó unos minutos después. Cuando escuché la historia por primera vez, bajé la cabeza en silencio por un momento. Había estado lloviendo intensamente durante casi un mes y las aguas corrían más rápido que nunca. Para empeorar las cosas, hacía un frío inusual para la temporada. Varios habían desaparecido en las últimas semanas. Muchos de ellos aún no habían sido encontrados. Tenía pocas esperanzas de encontrar al niño con vida. Yo y un par de otros buzos estábamos en el lugar donde el niño había desaparecido en una hora, y un equipo de búsqueda y rescate más grande ubicado en una ciudad cercana se dirigía en nuestra dirección. Hablamos con el padre e incluso buscamos en el bosque por un momento, esperando que simplemente se hubiera alejado. Pero eventualmente nos dimos cuenta de que tendríamos que comenzar a buscar en el río. No era algo nuevo para nosotros tener que bucear en algún lugar que no fuera el océano. Las personas desaparecen con frecuencia en vías fluviales que están conectadas con el océano. En el momento en que entré en el agua, supe que el niño había desaparecido. La corriente era peor de lo que había sido nunca, e incluso yo tenía dificultades para navegar el río helado. Buscamos durante horas en las áreas circundantes e incluso ampliamos nuestra búsqueda una vez que llegó el equipo más grande. El niño no estaba en ninguna parte. Me sorprendió. No esperaba encontrarlo con vida, pero al menos había anticipado encontrar un cuerpo. Sin embargo, no había rastro de él. El sol se ponía y el aire se volvía más frío. Estábamos considerando dar por terminada la búsqueda a medida que se acercaba la noche y reanudarla al día siguiente cuando descubrí algo. Hay muchos lechos de arroyos alrededor del río. Muchos de ellos se han secado como resultado de la vegetación invasora o los esfuerzos humanos para desviar el agua. Por lo general, no les prestamos atención. Sin embargo, con toda la lluvia reciente, noté que uno de los lechos de arroyos más grandes había comenzado a fluir nuevamente. Una sorprendente cantidad de agua se precipitaba por él, suficiente para llevar a un niño pequeño. El arroyo corría directamente a través de una curva en el río, conectándose en 2 puntos. Lo seguí y me di cuenta de que el niño podría estar ubicado fuera de nuestra área de búsqueda inicial. A medida que me acercaba al lugar donde el arroyo volvía a conectarse con el río principal, sentí un sentimiento de hundimiento en mi estómago. Hay un lugar en el río al que ni siquiera los buzos de búsqueda y rescate deben ir. Se conoce como aguas peligrosas. Esta área abarca la mitad del río y se extiende unos 100 metros. Está cerca de una zona densamente vegetada, por lo que generalmente no tenemos que preocuparnos por las personas nadando allí, pero muchas desapariciones ocurren en las aguas circundantes. A pesar de eso, me advirtieron que no buceara allí desde que comencé a hacer búsqueda y rescate. Supuestamente, la corriente subterránea es tan fuerte que incluso el nadador más experimentado sería arrastrado en un instante. No te acerques a las aguas peligrosas. Era un mantra de los buzos más experimentados. El arroyo terminaba exactamente en el centro de la región de aguas peligrosas. Cuando llegué allí, me detuve y me mordí el labio pensativamente. Si volvía y reportaba esto a los otros buzos, me dirían que lo dejara. No me dejarían bucear allí. Pero en el fondo sentía que el cuerpo del niño debía estar enredado en alguna maleza cercana, si tan solo pudiera encontrarlo. Me desagradaba la idea de que ese niño estuviera atrapado allí abajo, hinchándose lentamente y pudriéndose mientras sus padres estaban en casa preguntándose dónde había ido su niño. El agua no parecía tan mala. Había visto aguas más turbulentas antes, pero sabía que las apariencias pueden ser engañosas justo debajo de la superficie. Podría estar fluyendo más rápido de lo que jamás imaginé y sería arrastrado en un instante. Además, no se suponía que buceara solo. Casi me doy la vuelta, pero algo me hizo quedarme. Miré fijamente el río por un momento, pensando en el niño. Luego me puse mi equipo y me sumergí en las aguas heladas. Lo primero que noté fue que la corriente en realidad parecía bastante débil. De hecho, era más débil que el resto del río. El agua era extremadamente profunda allí y solo podía ver la oscuridad debajo. A medida que buceaba, pateaba más y más profundo,
pensando que la corriente podría aumentar más abajo, pero la situación parecía ser la opuesta. El agua estaba casi completamente quieta. Fui aún más profundo hasta que finalmente formas verdes comenzaron a materializarse frente a mí. Continúa en la segunda parte.